Vamos a recibir con mucho gusto al diputado Alejandro Zavala. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Daniel. Muchas gracias a ti. Vamos a tratar algunos asuntos que son en este momento materia parlamentaria, legislativa, más allá de que no comenzó todavía la legislatura 2026, pero hay allí un tema que es este del caso Cardama, ¿no? Con las OPB. Y las OPB pueden ser las iniciales de estas patrulleras oceánicas en inglés, o también puede ser un caso OPB, oscuro, polémico y vidrioso. Podría perfectamente. Podría, ¿no? Calza Porque, a la perfección. y sí, imagínate, ¿no? Si empezamos un poco a analizar este asunto, oscuro, se trata de un contrato de 90 millones de dólares y que no llega a presentarse nunca una garantía sólida, ¿no? Más bien una garantía falsa. Después polémico, porque el tema está enfrentando al gobierno actual con el anterior, con dudas respecto a los procedimientos, y vidrioso, ¿no? Una cosa, hay que tomarlo con mucha delicadeza, es un tema delicado que hay que atender con cuidado. Y ahí es donde empiezan a darse algunos pasos. Primero la decisión del gobierno, del Poder Ejecutivo de rescindir unilateralmente el contrato. Esta decisión que se toma en el Senado de crear una preinvestigadora. Y había una duda sobre si esto aplicaba también a la Cámara de Diputados, lo que parecería ser bastante curioso. ¿En qué se está en eso, Alejandro? Bueno, justamente como tú decís, hay una preinvestigadora ya resuelta en el Senado, con una denuncia del senador Sabini, el Tati para los que lo conocemos de niño, digamos, y que está integrada por dos frente amplistas, Brenta y Viera, Nicolás Viera, el que era diputado por Colonia, que ahora es senador, y Graciela Bianchi por el Partido Nacional, por la oposición. Obviamente que está esta discusión planteada de si es necesario ser dos investigadoras o no. Lo cierto es que la interpelación que le hicieron a la ministra por este tema fue en el Senado, ¿no? Y ya en aquel momento nosotros pensábamos en la alternativa de constituir una comisión investigadora. No lo hicimos porque, bueno, todavía como que restaba la fase de mediación con la empresa. Bueno, había esto de la segunda garantía tampoco estaba clara, lo tuvo que averiguar el gobierno. Entonces en aquel momento dijimos, bueno, posterguemos esto un poco. En realidad ahora lo que sí está sucediendo desde el punto de vista ya concreto son investigaciones administrativas en el Ministerio de Defensa, porque ahí hay un montón de decisiones que se tomaron allí. Quizá eso termine o no en algún sumario, porque no solo hay responsabilidades institucionales, sino también responsabilidades individuales de personas, ¿no? que firmaron los expedientes, que tomaron las decisiones, algunas incluso que no firmaron, ¿no? Como parece haber sucedido con esas prórrogas medias infinitas que se le dieron a la empresa. Sí, algo que estaba previsto para que se resolviera en días, demandó algo así como un año, 11 meses. Sí, ¿no? Estaba previsto en el contrato, que fuesen 45 días que se constituyeran las garantías y demoraron 11 meses. ¿Sí? Alejandro, después queda, si querés ir un poco a, no sé si el término corresponde, a la filosofía política. ¿Por qué cualquier persona que en este momento esté en la audiencia o que siga este asunto por los diarios, radio, la tele, en fin, por qué es importante? ¿Sabes por qué te lo digo? Porque tal vez en la calle te dicen, mira, en el ranking de mis preocupaciones el tema Cardama no está. No es un asunto que yo lo tenga en mi radar de inquietudes personales. O hasta pueden avanzar respecto a esto no es algo que le importe a la gente, ¿no? Al colectivo de ciudadanos. ¿Por qué desde el punto de vista del Frente Amplio este asunto está en ese lugar en la agenda? Y bueno, porque hemos gastado mucho dinero, casi 30 millones de dólares que ya se le pagaron a la empresa, en un contrato que, como tú decías, fue firmado con vicios, porque en realidad el contrato mismo decía que las garantías había que constituirlas en 45 días y se demoraron 11 meses, en decisiones que se tomaron ya cuando ya se habían perdido las elecciones, o sea, cuando ya el Frente había ganado las elecciones. Se constituyen estas garantías que al final terminan siendo truchas, ¿no? Se da, por ejemplo, una cosa muy llamativa. Se da como bueno la cuaderna maestra, que es como si fuese el manual, digamos, de lo que se va a construir antes de que llegue. El comandante firma el pago porque estaba condicionado a hitos, ¿no? Cada pago estaba condicionado a un hito. Ese era el primer hito para pagar. Se resuelve un pago sobre algo que llega después, ¿no? Se da por bueno algo que nunca había llegado. Eso está documentado.
Y entonces, bueno, en realidad es importante porque para nosotros lo que hubo es mal uso de los dineros públicos, una manera irresponsable. Ya la decisión de contratar con Cardama, que ofrece muchísimo menos, pide muchísimo menos dinero para construir unas patrulleras oceánicas que todas las otras empresas de más reputación. Para decir alguna cosa, esto arranca con una licitación inicial que se descarta, se resuelve desierta, que ganan los chinos, donde los chinos piden muchísimo más dinero, 120 millones, y donde había otras empresas que competían. Después eso ahí Cardama sale última. Después hay un llamado a precios, en realidad a dedo, se eligen empresas a dedo, no hay un llamado abierto, sino que se eligen algunas de estas empresas. Hyundai, que es la que sale enseguida de Cardama, pide también 120 millones, ¿no? O sea que todo el mundo, incluso el señor Cardama lo declara públicamente, parece que las patrullerías salen 60, no 40 millones de euros. Entonces, cuando en el TOCAF, en el texto ordenado de Administración Financiera Uruguayo, cuando hay una oferta que es mucho menor que las demás en promedio, en general se la descarta por temeraria. Porque, ¿qué es lo que se presume? Es que en realidad esa persona no va a poder cumplir, esa empresa no va a poder cumplir con ese precio. Salvo que todas las otras se hayan puesto de acuerdo que las patrulleras valen más. Ahora parece que todo el mundo se puso de acuerdo que las patrulleras valen más. O sea, que era evidente que no había antecedentes en la propia construcción de ese tipo de embarcaciones, además. Por supuesto. Además de que Cardama no tiene experiencia en la construcción de estas cosas. Punto. Ofrece un precio que es ridículamente inferior con respecto a lo que ofrecen las que sí tienen experiencia. Ahora, está tomada esta decisión por parte del Poder Ejecutivo y además se integra esta comisión preinvestigadora que pretende investigar todo el proceso, ¿no? Volviendo a la gente, ¿no? La pregunta es si no había acaso otra opción antes de la rescisión, porque de hecho también se sabe que Cardama en este último tiempo manifestó su interés en llegar a algún tipo de acuerdo. La pregunta tiene que ver con ese riesgo que se asume como Estado de que haya juicios multimillonarios que terminen afectándonos a todos también. Bueno, los juicios los estamos haciendo nosotros, ¿no? Lo está haciendo el Estado uruguayo los juicios. Puede haber un contrajuicio, una contrademanda. Por supuesto. Hay un juicio que tiene que ver con un juicio penal, que es de las garantías, por fraude, por falsificación de documentos. Además, hay un notario español que certifica que fue intencional, digamos, la falsificación. Eso está en la justicia penal, lo decidirá la justicia penal. Y por otro lado, tenemos el juicio civil por daños y perjuicios, ¿no? Para recuperar toda la plata que pusimos o todo lo que podamos. Eso va a ir a la justicia penal. Y por supuesto, si hay un juicio internacional, también lo vamos a hacer. ¿Es posible un juicio internacional? Sí, es posible, por supuesto. Entre otras cosas porque eso que está construido es nuestro. El contrato lo dice, ¿no? Si hay un incumplimiento por parte del constructor, todo lo que está construido es nuestro. ¿Íntimamente piensan que efectivamente puede recuperarse ese dinero que ya se ha destinado para esta obra? Es más de 30 millones de dólares, ¿no? Y también estas partes de las patrulleras que han sido construidas, ¿es posible? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Es posible recuperar algo de eso? Y bueno, nosotros creemos que sí. Ojalá las garantías no hubiesen sido truchas y pudiésemos ejecutarlas, Claro. ¿no? Y ahí es donde viene otra vez la pregunta que te hacía Alejandro antes, ¿no? El doctor Gonzalo Fernández representa a Cardama y allí planteaba como distintas salidas. Digo, pensándolo como ciudadano que no está para nada metido en este asunto tan técnico, tan complejo y también tan político, ¿no? Porque vos decís, bueno, está bravo recuperar más de 30 millones que ya fueron destinados a estos pagos, quién sabe cuánto va a llevar el juicio, hay algo que está construido o que comenzó a construirse. ¿No era más fácil aferrarse a eso y tratar de llegar a un acuerdo? Bueno, en primer lugar, lo que yo tengo entendido por lo que ha dicho el prosecretario Jorge Díaz, Gonzalo Fernández no representa a Cardama, sino que fue a mediar. Tuvo una reunión para mediar y justamente fue a preguntar qué era lo que pedía el gobierno para solucionar el problema. Y lo que pidió el gobierno fue que se restituyeran las garantías y que se cumpliera con los hitos como estaba, que se cumpliera con el contrato, básicamente. Sí. Y bueno, y sobre eso no hubo respuesta, ¿no? O sea que no es tampoco que el Estado uruguayo no haya explorado obviamente la continuidad del contrato, que era la primera opción, ¿no? Que se continuara el contrato como correspondía. Claro, porque allí, por lo que ha trascendido también, más allá de que no es algo público ni oficial, es que se ofrecía como
por lo menos 2 o 3 alternativas antes de que llegue la sangre al río, por decirlo. Bueno, no, el ofrecimiento desde el punto de vista formal, contractual, digamos, no sucedió. Cardama fue notificado de todas las actuaciones y, por supuesto, el gobierno le dio vista del expediente y todo. Y bueno, las garantías no fueron sustituidas, ¿no? Ninguna de las dos garantías. En el caso de la segunda garantía, además, lo que está presentado en el expediente es como un formulario de términos y condiciones, no está la póliza en sí, ¿no? Y parecería ser que, porque el gobierno se contactó con la aseguradora, que existe una póliza, pero que esa póliza no se ajusta al contrato, ¿no? Entonces, bueno, pues, quizá haya sido la razón por la que no se presentó la póliza en el contrato, claro. ¿no? Después hay otro tema que ha estado muy presente y es la vulnerabilidad en la que podemos caer como país, en la que podemos ingresar como país, en la medida en que estas patrulleras no están y probablemente no estarán en un tiempo considerable, ¿no? Como cierta indefensión, sí, con el avance, por ejemplo, de bandas narcos, más allá de que después se relativiza bastante hasta cuánto pueden aportar unas patrulleras oceánicas para este combate, pero eso ya es otro asunto. ¿No quedamos en un estado de indefensión o de espera tensa? Bueno, sí, así hemos estado los últimos, 20 años, ¿no? Ahora el gobierno lo que ha resuelto es, por supuesto, tratar de comprar patrulleras oceánicas antes de que termine este periodo de gobierno, y mientras tanto está evaluando la posibilidad de tener cosas alternativas, ¿bien? Ahí existe una oferta en particular de Estados Unidos, no es una OPV, pero es una patrullera, una cosa parecida, a la que habría que ponerle un poco de dinero como para ponerla a punto, digamos, para alargarle su vida útil. O sea que el gobierno está preocupado por esto y está tomando otros caminos que no tienen que ver con Cardama, ni con estos juicios, ni con este contrato particular. Uno que tiene que ver con la solución de largo plazo, o sea, conseguir en este periodo de gobierno un par de patrulleras oceánicas. Ahí se están explorando países que tienen mucha tradición, Francia, países europeos, Colombia también construye. Lamentablemente Brasil no, que fue al que le compramos los aviones, ¿no? a la empresa Embraer, construye unas que tienen otras características, sí, otras condiciones, de más corto alcance, pero hay una determinación del presidente de la República para que esto suceda, o sea que esa compra está, digamos, en agenda, y esto otro, alguna alternativa entre medio que quizá no sea esas características, pero que nos permita, bueno, patrullar el mar como tú decías. Viste que está la suspicacia casi como deporte nacional, entonces todos sospechamos todo el tiempo de todos. En algún momento se da como esa cuestión de decir, che, y este viaje a China no habrá sido tal vez para acordar entonces que en términos geopolíticos tengamos una mayor cercanía con China y que ellos nos terminen donando embarcaciones de estas características. ¿Te queda alguna duda de ese viaje, por ejemplo? ¿Está todo transparentado como corresponde? ¿Sabemos como ciudadanos qué pasó efectivamente en esa misión? Sí, esa misión fue una misión como las que han tenido los últimos, creo que 4 o 5 gobiernos, de acercamiento. Tuvo que ver con la apertura de cuota para exportación de carne, o sea, hubo una agenda comercial específica planteada. Pero ¿entendés la suspicacia? Sí, ¿no? Por supuesto, pero te estoy poniendo como ejemplo que estamos pensando en realidad en comprarle una a Estados Unidos, o sea que no cabría mucho la suspicacia sobre que fuimos a arreglar con los chinos. Claro, ¿ese es un plan específico? O sea, la eventualidad de que se acuerde con Estados Unidos una compra de estas características. Sí. Hay una oferta de Estados Unidos y el gobierno la está evaluando. Uh-huh. ¿De China entonces, en principio, por este tema? No. Bien. En esa agenda parlamentaria que mencionábamos hoy, que comenzará a desarrollarse a partir del 1 de marzo, ¿cuáles son los asuntos que efectivamente pretende tener el Frente Amplio en carpeta para que no tengamos un largo periplo de discusiones y debates sobre patrulleras oceánicas? Vos decís otros temas. Bueno, hay varios temas en la agenda. Tenemos iniciativas del Ministerio del Interior que tienen que ver con algunas cosas que tienen que ver con los problemas de alta prisionerización que tenemos, ¿no? Tenemos ahí, incluso hay una iniciativa de unos legisladores del Partido Colorado que revuelve a retomar lo que existía antes y que fue derogado por la LUC, que es la suspensión condicional del proceso, ¿no? En particular
para todas esas personas que tienen problemas de adicción y que cometen algún delito de hurto, algún delito de rapiña, en realidad para consumir, ¿no? Esas personas que son primarias, además, y que hoy están entrando a la cárcel, y básicamente lo que hacemos ahí es hacerles un curso intensivo de cómo ser delincuentes. Entonces hay una propuesta legislativa que nosotros vamos a rearticular para acompañar, que tiene que ver con, bueno, volver a la suspensión condicional de proceso. Esto quiere decir que si tú en realidad cometes un delito para consumir droga, para comprar droga, y sos primario, se te suspende el proceso penal, se te rehabilita, digamos, se te manda a una clínica, etcétera, se te genera una medida no privativa de libertad, o sea, no vas a la cárcel, y si cumplís bien con ese proceso, o sea, de salir rehabilitado, bueno, cumplís en vez de cumplir con la pena, cumpliste la pena de esa manera. ¿Bien? Eso permitiría sacar un montón de gente que hoy está entrando con primaria y con delitos menores, y en general bajo las condiciones estas de consumo. También está un proyecto que presentamos el año pasado, que tiene que ver con las mujeres, en esto de la seguridad, ¿no? Que tiene que ver con las mujeres. Hay un montón de mujeres, explotó la cárcel de mujeres después de la LUC. Hay un montón de mujeres que son encarceladas hoy por tratar de ingresar algunos gramos de marihuana a la cárcel. Bien, eso también vamos a proponer cambiarlo, porque bueno, en realidad eso además tiene consecuencias sociales muy importantes, ¿no? En general son jefas de familia, esas mujeres. O sea que no solo las metemos 4 años, tiene una mínima de 4 años, sino que desarticulamos también una manera de vivir, ¿no? En general, con esos niños a cargo, generamos otros problemas. Nosotros propusimos volver a un régimen distinto, en realidad donde se le da discrecionalidad al juez y la mínima pasa a ser de 2 años, y se consideran las condiciones sociales en las que vive esa persona para que pueda tener penas alternativas, no privativas de libertad, que no la alejen de la constitución de su hogar. Hay algunas agendas que tienen que ver con esto, con la seguridad, también con respecto a las armas. Tenemos un problema muy importante en el Uruguay de tráfico de armas, y bandas armadas. Y de tenencia ilegal de armas. Tenencia ilegal de armas ilegales, de municiones. Bueno, ahí también tratar de poner un poco de orden. Obviamente eso va a implicar establecer algunas penas, porque bueno, hay que perseguir ese tráfico de armas, para tratar de reducir la cantidad de armas que existe entre la delincuencia hoy, que circulan en la sociedad. Todos sabemos que están habiendo hechos de sangre de manera cotidiana, y hay que tener una política activa, y también tiene que esto ser acompañado de algunas modificaciones legales para endurecer el castigo por la tenencia de armas, y en particular las armas ilegales, ¿no? Como vos, oficialista en la Cámara de Representantes, y además a la luz de tu experiencia hablando con los vecinos, porque sos muy de recorrer también, como se dice, el territorio, te deben haber dicho, ¿no? ¿Cómo debe decodificarse esta afirmación de que no hay plan todavía de seguridad, que está como en elaboración? Porque efectivamente hemos tenido como una eclosión de algunos delitos, más allá de la reducción de otros, pero la sensación que queda es que efectivamente ha avanzado la criminalidad, ha avanzado el grado de violencia detrás de esos acontecimientos. Al vecino que se manifiesta sumamente preocupado por este rebrote de violencia, ¿qué le decís? Bueno, para empezar, es consuelo de tontos, pero que es un problema mundial. Uruguay dejó de ser un país de pasaje para ser un país de establecimiento de crimen organizado, ¿no? Hay un cambio que tiene que ver con la modalidad criminal, todo esto que vemos de el comando brasilero que se creó en las cárceles, que ahora está instalado en Uruguay, ¿no? Hay un establecimiento de bandas de crimen organizado que antes no teníamos, ¿no? Antes el delito era un delito pulverizado, si se quiere, ¿no? Más desorganizado. Esto además ha llevado a la competencia entre bandas criminales, por eso vemos niñas baleadas, ¿no? Se balean pasando las motos. Esto tiene que ver con los límites de las bandas, ¿no? De cuáles son los territorios para el tráfico, para la distribución y para la comercialización, no solo en Uruguay, sino en el extranjero. Entonces, ha habido un cambio de cómo funciona el crimen en Uruguay, cómo ha funcionado, y parte del plan es adaptarse a esos cambios, ¿no? Es cómo intervenimos
para justamente bajar en particular los niveles de violencia, ¿no? Pero estoy seguro que algún botón de Frente Amplista te debe decir, che, Alejandro, pero ¿no tendríamos que ir a otra velocidad con estos asuntos? ¿Qué pasa? ¿No teníamos un plan para esto? Te lo pueden llegar a decir, Sí, ¿no? sí. No, el plan existe. O sea, esta discusión que tenemos con la oposición de que mientras construimos y dialogamos con ellos una política de Estado, no hacemos nada, no es verdad. O sea, por supuesto que se están haciendo cosas, aumentamos los patrullajes, aumentamos la cantidad de efectivos, también estamos aumentando la cantidad de personal no policial en las cárceles por estos problemas que tenemos de sobrepoblamiento. O sea, estamos tratando de abarcar la política criminal en su conjunto, ¿no? Bueno, también ahora está el proyecto para descentralizar el Instituto Nacional de Rehabilitación, ¿no? Es una cosa en la que coincidimos además con la oposición y esperamos que salga rápido. Con respecto a la violencia en las calles, estamos tomando medidas. Obviamente que, bueno, tecnología, patrullaje, policías, obviamente que no es algo que se resuelva mágicamente, si no cualquiera lo hubiese resuelto, ¿no? Claro. ¿Te llamó la atención que en este primer año hubiera como grupos que manifestaban grupos frente amplistas descontentos con la actuación, con la velocidad del gobierno, cuestionando tal vez ese concepto de la revolución de las cosas simples que se manifestó también en esos términos? ¿Te llamó la atención? ¿Lo incorporaste al debate en las bases, por ejemplo? No me llama la atención, me parece normal, me parece natural. Por supuesto que exista descontento, y porque además el Frente Amplio es una organización política que recoge 1 millón de votos, ¿no? O sea, somos una cosa muy grande. O sea, que si no hubiese discrepancia, no hubiese descontento, algo mal estaríamos haciendo. Seguramente seríamos una organización autoritaria en vez de una democrática. Bienvenidos las discrepancias y los descontentos, y las ansiedades también, por supuesto. Todos las tenemos, ¿no? Los que estamos en el gobierno también tenemos nuestras ansiedades. Estas discrepancias, si se quiere, tienen que ver con la profundidad de los cambios, o bueno, esto de la revolución de los casos simples, que se pretende que sea más que la gente nos votó con un programa de gobierno. Y ese programa de gobierno es lo que nosotros tenemos que cumplir, independientemente de nuestra posición ideológica o nuestra postura filosófica, ¿no? Uno puede ser todo lo radical que quiera, pero tiene que cumplir con lo que le prometió la gente que iba a hacer, porque hay un montón de gente que nos votó, que no es parte de la estructura Frente Amplista, ni es militante Frente Amplista, y que espera que cumplamos con nuestra palabra. Y eso es a lo que está abocado el gobierno. Le saldrá mejor, le saldrá peor, pero no vamos a hacer cosas que no le propusimos a la gente. ¿Les representa una dificultad adicional tener que debatir sobre ese 1% que se plantea para las personas de mayores ingresos? No, para nada. La discusión tributaria es una discusión que está bien que exista, en particular que la izquierda discuta propuestas de reforma tributaria que favorezcan la redistribución de la riqueza, está muy bien. El gobierno tomó otro camino, ¿no? Que es el camino de gravar al 1% real, digamos, ¿no? Grabó a las multinacionales que están localizadas en el país, que facturan más de 475 millones de euros anuales, grabó a las rentas en el exterior, grabó a la venta de empresas que son propiedad de extranjeros pero que son uruguayas. O sea, tomó medidas que van sobre ese 1%, ¿no? O sea que de alguna manera, más allá de cómo fue el debate y cómo lo presenta el gobierno, el camino de ese 1% se tomó. Esta medida concreta, que es gravar el impuesto al patrimonio, aumentar el impuesto al patrimonio, además con unas franjas progresivas, ¿no? Que eso te deja un pequeño núcleo de personas a las que les grabarías la mayor parte de esa recaudación, tiene algunas dificultades de implementación, ¿no? Más allá de que nos van a decir, bueno, no, esto existe en otros países del mundo y se aplica. Bueno, sí, el problema es que en Uruguay la mayor cantidad de porque además no se graba el patrimonio de las cosas que producen. No se graba el campo, no se graban las industrias, no se graba la inversión inmobiliaria hotelera, ¿no? O sea que vamos a ir sobre ¿qué? Sobre rentas financieras que están fuera del país, o sobre inversiones inmobiliarias pequeñas, ¿no? Que no son las hoteleras. Bueno, esa gente, en general, poquitos son uruguayos, la mayoría son argentinos, que obtuvieron su residencia fiscal en los últimos 10 años, ¿bien? Que se vinieron, y que en realidad pueden mover su residencia fiscal apretando un botón de Uruguay, no necesitan ir a Panamá, como se dice, van a Portugal, que es un país prestigioso de Europa, donde si vos tenés un patrimonio de 50 millones de dólares, pagás una tarifa plana, ¿no? Se pagan 300.000 dólares por mes, por año. Es una tarifa plana. Entonces, ¿por qué van a pagar más acá, pudiendo irse a mover su residencia fiscal a Portugal? Entonces,
¿Cuántos nos quedarían de esos? En realidad no tenemos certezas. O sea que es más el riesgo que el beneficio. Sí, nosotros creemos, yo creo, igual que el ministro de Economía, que en realidad el riesgo de afectar el clima de inversión, esto que en general se habla, que es una entelequia, pero que sucede en el capitalismo, es más que la capacidad recaudatoria real que tendría. Si me decís, vamos a grabar la tierra, vamos a grabar los campos, bueno, no se pueden ir, ¿no? O vamos a grabar las industrias, las multinacionales, UPM, etcétera, tampoco se pueden ir. Pero si lo que vamos a grabar es lo que está afuera y el patrimonio inmobiliario pequeño, que además lo vamos a grabar poquito, porque lo vamos a grabar por franjas, en realidad la capacidad recaudatoria, bueno, permítanme dudar. Claro. ¿Pero estás proponiendo modificar la mira, digamos? ¿O? No, lo que estoy diciendo es que el gobierno ya hizo algo parecido a lo del 1%. ¿No? Aunque está bien la discusión, y está bien la discusión sobre el patrimonio, porque es una discusión que está en el mundo, si grabamos la renta, si grabamos el patrimonio, pero lo que quiero decir que concretamente no me parece una medida que nos vaya a solucionar los problemas que tenemos ahora o que vamos a tener en el corto plazo. Alejandro, están si se quiere, tensiones intragubernamentales y pueden surgir de varios asuntos. Uno tiene que ver con el impositivo, que parece estar laudado. Otro tiene que ver con los asuntos ambientales, ¿no? Entonces, por un lado hay una decisión de cumplir con contratos de prospección petrolera. Y después tenés a algunos representantes del Frente Amplio que consideran que esa no es la vía, que ese no es el camino. Están las manifestaciones, además, de organizaciones sociales, muy vinculadas también a esta agenda que defiende el Frente Amplio. ¿Cómo administrar esa tensión? Porque, de hecho, en este momento se está concretando una nueva manifestación en contra de la prospección sísmica buscando petróleo. Conocemos tu postura, que es contraria a ese tipo de prospecciones, Sí. pero después hay una decisión estratégica del gobierno del Frente Amplio. Sí, hay una política de Estado, ¿no? Esto se inició con el último gobierno de Tabaré y, bueno, en el gobierno de la calle Pou se firmaron los contratos. ¿Cómo se procesa? Yo creo que de manera pública. Creo que lo mejor es tener debate público, democrático, que nos expresemos, incluso los que integramos el gobierno que discrepamos, que estamos en contra de esta decisión, porque la sociedad tiene que estar informada sobre lo que se planea hacer, sobre las consecuencias de lo que se planea hacer, cuáles son los riesgos que se toman. ¿Y la legitimación social por dónde vendría? ¿Por una consulta popular? ¿Un llamado a que se expresen a través de alguno de estos instrumentos de democracia directa? Bueno, es que no hay ningún instrumento de democracia directa. Tendríamos que hacer una reforma constitucional, digamos, como para prohibir la extracción de petróleo. Lo veo lejos de nuestras capacidades y de la capacidad de movilización de la sociedad, de los que estamos en contra. ¿Y mientras tanto qué entonces? Bueno, mientras tanto es esto, es informar, es dar nuestras razones, es convencer. No asumamos tampoco que el gobierno no puede cambiar de opinión, ¿no? O sea, primero tiene que aparecer el petróleo, ¿no? Y en el caso de que aparezca incluso... habría que ver cuáles son las condiciones en las que se trae ese petróleo. Yo no tomaría ningún riesgo, ¿no? Ni siquiera la prospección sísmica. Creo que deberíamos detenernos ya. Esa es mi posición. Pero bueno, hay un camino recorrido y claramente mi posición es una posición que hasta ahora ha sido minoritaria. Pero bueno, la gente cambia de opinión también, ¿no? Todos cambiamos de opinión y el gobierno también podría cambiar de opinión. ¿Tenés expectativas en eso? Bueno, siempre tengo expectativas de que mi opinión sea mayoritaria en todas las cosas, ¿no? Para eso hago política, para tratar de convencer. A veces lo logro y a veces no, pero no por pensar que es muy minoritaria voy a dejar de decirla o tratar de expresarme de manera obviamente respetuosa, aceptando la posición de los demás, porque obviamente que la posición de los que quieren sacar petróleo tiene sus fundamentos, así como la mía tiene fundamentos que tienen que ver con el cuidado ambiental y los riesgos que no quiero correr. Diputado Alejandro Zabala, muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación.